Millón de gracias, Alfredo y Emanuel, por las presentaciones. Debido al horario, creo que vamos a tener tiempo para un par de preguntas porque van a empezar los otros coloquios, así que invito a Emanuel y a Alfredo a pasar a la mesa. A ver si tenemos preguntas del público. Ahí hay una pregunta. Sí. Se escucha, sí. ¿La? The question is, until what time, until what gestational age, we should use the aspirin? Yes. Most of the trials, give aspirin until delivery or 36 weeks. We're thinking about doing a trial that would stop aspirin at 20 weeks, but the data with the data we have right now, we should at least continue to 34 to 36 weeks. There's some concern about neonatal effect of aspirin, mainly if you use higher dosage, such as 150 milligrams, if you continue it until delivery. So for this reason, right now we recommend that you should stop aspirin at 36 weeks. Tenemos micrófono allá, por favor. Buenas tardes. Quería preguntarle al doctor Buyol si él qué opina o si tiene experiencia sobre la evaluación de la vasculatura uterina por Doppler o 3D entre los embarazos en el periodo intergerénsico en las pacientes de alto riesgo y si esa pudiera considerarse como un factor de riesgo para eventos de síndrome obstétrico en el futuro. It's, if I understood well, the question is that measuring the uterine artery PI in between pregnancies, but I think it's an interesting idea, but I have no, I never read any literature about that, so I can answer that question. Rodrigo. ¿Aló? Eso. Una pregunta para el doctor Buyol y una para el doctor Germain. Para el doctor Buyol quería preguntar acerca de la seguridad, de safety, acerca del uso de aspirina entre las 8 y las 12 semanas. Y al doctor Germain quería preguntarle que cómo puede concluir respecto del uso de arginina, como que puede eso explicar el resultado perinatal que él obtuvo cuando él al mismo tiempo estaba ocupando anticoagulantes orales. Y dentro de lo mismo preguntarle ¿cómo puede asegurarse que los niveles de anticoagulación que están recibiendo las madres son seguros para el feto, sabiendo que el feto tiene metabolismo enzimático hepático bastante más disminuido que la madre y que por lo tanto los niveles de uso de anticoagulantes orales en las mujeres se han asociado con hemorragias intracerebrales en cualquier trimestre que se use? La pregunta con respecto a la seguridad, Rodrigo, ¿seguridad, ¿a qué te refieres con seguridad? Pero para el feto. What do you know about safety for the fetus with the use of in the first trimester? I think it's a very important question. However,
the data available so far do not seem to influence the rate of fetal anomalies. But for this reason, this is why we do not recommend to give aspirin to low-risk women, and we do not recommend to give aspirin before 8 weeks of gestation. And finally, we believe that so far with the data available, we believe that for high-risk women, the benefits for the neonates are higher than the risk of giving aspirin from the data that we have available right now. Interesante pregunta. ¿Existe un modelo natural de administración de anticoagulantes orales durante el embarazo, que fue aquel utilizado en la década de los 70 y los 80 en personas que tenían una enfermedad frecuente en esa época, que era la enfermedad vascular secundaria a una endocarditis infecciosa? Y para ese momento las válvulas que teníamos no podían ser tratadas o prevenida su trombosis sin un anticoagulante que no fuera anticoagulante oral. De esa década, Chile fue parte de esos estudios, surgió la mayor parte de la información respecto de la seguridad y la tolerabilidad de ese medicamento durante la gestación. Los datos muestran, porque lo que se plantea es verídico en términos de que no está exenta de riesgo, por supuesto, no hay nada exento de riesgo. Y lo que los datos muestran de niños seguidos hasta 15 años es que cuando el INR o la intensidad de la anticoagulación está dentro de la normalidad, las tasas de anormalidades en el crecimiento y desarrollo cognitivo de las personas son mínimas. A los 15 años, 4,7%, alteraciones motoras y sensitivas leves. Esa es la información que existe en algunos cientos de pacientes. Cuando nosotros nos planteamos el subgrupo de personas en las cuales hay una sospecha de trombofilia fetal, son personas en las cuales recurrentemente mueren los fetos inúteros en el tercer trimestre, o uno asiste al parto de un recién nacido que comienza con convulsiones precozmente después de nacer y los estudios de imágenes muestran trombosis cerebral masiva. Y que cuando reciben o no reciben ningún tratamiento, la historia tiene una alta frecuencia de recurrencia. En ese contexto, un tratamiento ponderado, seguido, cercano y riguroso me parece que es una buena opción. De los 40 personas que tenemos seguidas hasta ahora, todos los niños hasta el momento de seguimiento, los menores tienen algunos meses, los mayores tienen varios años, no muestran anormalidades. Lo segundo es que en algunas circunstancias hemos tenido que interrumpir embarazo en forma intempestiva, por llamarlo así, es decir, sin haber tenido tiempo de retirar la anticoagulación oral. Y en esos embarazos, tenemos alrededor de 5 de ellos, los niveles de anticoagulación en la madre son exactamente iguales a los niveles de anticoagulación en el feto, lo que nos hace estimar, no demostrar, de que si uno tiene un cuidado apropiado en el grado de anticoagulación, en este subgrupo de personas de muy alto riesgo, la terapia puede ser seguida. Naturalmente, esto no es un estudio prospectivo randomizado controlado con placebo, que es el gold estándar que necesitamos tener. Esto es un estudio de prospección en el cual, luego de definir muy bien los genotipos, vamos a poder decir cuáles son las pacientes que se van a beneficiar de evaluaciones y de tratamientos como este. Esto está varios años antes de que el doctor que hizo la pregunta pueda utilizarlo en su práctica clínica diaria. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tienes el micrófono? Quisiera preguntarle al doctor Kusanovich, la pregunta la hice ayer, pero quiero reiterarla, con respecto a clarificar exactamente la posición del cerclaje en la prevención de parto prematuro. El doctor Berghela, en un artículo reciente, hizo un metaanálisis en que él vio que en el subgrupo de pacientes que tenían antecedentes de parto prematuro y que estaban siendo tratadas con progesterona,
si seguían el cuello y tenían un cuello menor a 25 milímetros antes de las 24 semanas, a ese subgrupo, al agregarle cerclaje, les iba mejor que sin cerclaje. Y esto también sale como una proposición del Royal College. Entonces, no me quedó muy claro ayer, digamos, la situación de la mesa con respecto a esta indicación. Perfecto. Lo que nosotros mostramos ayer era que en las pacientes a las cuales se les había agregado, por lo menos en el estudio que mostramos ayer, que se les había dado progesterona o caproato de progesterona más cerclaje, no había diferencias significativas entre ellas. Es posible que a lo mejor la longitud cervical, ¿cierto? En este caso menos de 25 milímetros, tal vez menos de 15 milímetros, porque están incluidas dentro de las de menos de 25, ¿cierto? Sean las que realmente se benefician, como ocurre con el estudio de Owen cuando uno usa cerclaje y con las de menos de 15 milímetros el cerclaje realmente funciona. ¿Cuál de los dos es el que hace que esto funcione mejor? ¿La progesterona o el caproato en este caso del cerclaje? No lo sabemos. Probablemente hay un factor aditivo, positivo en este caso, al usar el cerclaje por sobre el caproato, en conjunto con el caproato. Ahora, en la actualidad, y esto muchas veces depende de posturas personales, y por eso muchas veces esto se refiere también a opiniones de expertos, ¿cierto? Por ejemplo, el doctor Verguera es muy pro cerclaje, ¿cierto? Entonces, tal vez tenemos un sesgo en ese caso. A lo mejor nosotros no somos tan pro cerclaje y vamos a decir, ¿cierto?, de que es mejor que usemos progesterona vaginal y una vez que logremos un cuello de menos de 15 milímetros, si es que la progesterona no ha sido efectiva en ese manejo, entonces agregarle a esa paciente un cerclaje porque la paciente que tiene un cuello de menos de 15 milímetros se benefician con el cerclaje. Si progesterona vaginal más cerclaje es mejor que progesterona vaginal más caproato o caproato más cerclaje, no lo sabemos, porque fue un poco otra de las preguntas que tuvimos ayer. Tenemos que hacer un montón de trabajo para empezar a combinar una cosa con otra. Pero la postura que proponen algunos también en Europa es dejarles progesterona vaginal a las pacientes y si la progesterona vaginal no demuestra ser efectiva y el cuello llega a menos de 15 milímetros, colocarles un cerclaje a esas pacientes. Quisiera hacer otra pregunta al doctor Buyol. ¿Qué sentido o qué validez tendría el hacer estudio de trombofilia en el subgrupo de pacientes con antecedentes de preeclampsias muy severas y tempranas en el embarazo, si él propuso en su exposición que una buena alternativa para ese subgrupo de pacientes era darle aspirina en las dosis que indicó, 160, asociado a heparina de bajo peso molecular? Okay, I believe that for women with a prior severe or very early preeclampsia, you should either do the thrombophilia workup, or treat them. You should not do both, but I don't have the exact answer for that question. But what we do in Quebec is we do not do the workup anymore, and we just treat them with the low molecular weight heparin and aspirin. Profesor Erasmo Huerta de Perú tiene una pregunta hace rato. Para el profesor Buyol, ¿cuál es el mejor parámetro para iniciar la aspirina a baja dosis en pacientes con riesgo de preeclampsia? ¿El IP promedio por encima del percentil 95 o los notch bilateral? I think if you want to use one marker for prediction of preeclampsia and use aspirin to identify women at high risk, if you want to use one marker to identify high-risk women from the nulliparous ones, the right thing to use uterine artery Doppler. You should also consider the blood pressure, as I presented earlier. But we do
have had this discussion with Professor Nicolaides, and right now we recommend probably the best would be to use the mean p-high and using the greater of 95th percentile. But this would need to be confirmed. But this is an expert opinion, I believe, from Professor Nicolaides, and I think it makes sense. Bien, parece que no hay más preguntas. El último concepto de hoy día en la mañana que quiero que quede bien claro, porque me lo comentaron que no había sido tan claro aparentemente. Dejar el cigarro, las embarazadas, es fundamental para la reducción de parto prematuro. Es súper importante. Acuérdense que todas estas pacientes nos cuentan, nos dicen cuánto fuman. Nosotros no tenemos ningún parámetro objetivo de cómo medirlo. Por lo tanto, en la evaluación preconcepcional y especialmente además durante el embarazo, debemos ser sumamente estrictos con las adicciones, especialmente en este caso con el tabaquismo, y reforzar la idea de la suspensión del tabaco durante el embarazo. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia.